Bendito sea el Señor. Dios continúa bendiciendo la iglesia del Señor, nuestros hermanos en Cristo que están aquí y los hermanos en Cristo que están compartiendo con nosotros, ¿verdad? Por la internet, este estudio bíblico. Yo digo siempre que Dios los bendiga, sea hoy, mañana, pasado, de aquí a 3 años. Mire, yo veo videos que son de 5 años y yo me gozo como si estuviera ahí en ese momento, viéndolo, ¿verdad? Porque la misma unción fluye. Así que los bendecimos y qué bueno que están con nosotros. Seguimos entonces nosotros con la lección de la semana pasada. Y estaba diciendo, amados, que no sé si nos dé tiempo para nosotros terminar esta lección. Permítame un momentito. Es que tengo que tomar un poquito de agua, ¿no? Nos dé tiempo para terminar esta lección porque es una lección importante, ¿verdad? Yo la he dividido en 3 partes distintas. La semana pasada estuvimos con un overview, ¿verdad?, de lo que íbamos a ver en esta lección. Alerta contra las falsas doctrinas. Yo creo que es una lección tan importante porque hoy, ¿verdad?, las falsas doctrinas son una de las señales que el Señor Jesús nos dijo que precederían a su venida a esta tierra. Las falsas doctrinas, las herejías, los falsos maestros vestidos como ovejas, pero por dentro son, ¿qué dijo el Señor? Lobos rapaces. Entonces, pues, vale la pena y amerita tomarse un poquito de tiempo para nosotros ir a la lección. La base que tenemos en esta noche para este estudio bíblico es primera de Timoteo, la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 10. Y fíjese que solamente en esta lección, en este estudio, vamos a tocar el verso 1 y 2. El verso 1 y 2 es lo que nosotros vamos a tocar en esta noche, ¿verdad? Si usted no tiene el expositor, usted abre su Biblia y la mantiene abierta porque nosotros nos vamos a ver hasta dónde nos dan los versos que tenemos y cómo podemos más o menos, cómo podemos avanzar en la lección hoy. Déjeme que me ubique aquí, que tengo un montón de cosas aquí, de papeles. Y quiero, le voy a decir al pastor que me haga un podio más grande, más largo, ¿verdad? Para yo poder poner todo esto. Ok. La semana pasada estuvimos hablando, sí, ya te estoy oyendo. La semana pasada un overview, ¿qué eran las falsas doctrinas? Las falsas doctrinas distorsionan, es la verdad central, distorsionan el evangelio, destruyen las iglesias, ¿verdad? Comunidades de creyentes, porque la iglesia de Jesucristo jamás el diablo la podrá destruir, es la iglesia gloriosa del Señor, pero las comunidades, y la puse entre paréntesis, me acuerdo, porque dije, debió haber sido comunidades, ¿verdad?, de creyentes, no iglesias, pero destruyen las iglesias y condenan a las almas. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas distorsionan la verdad que el evangelio puro nos enseña. Y cuando nosotros comenzamos a creer una verdad que está distorsionada, nos vamos desviando de la verdad pura del evangelio. Y cuando venimos a ver una pequeña o insignificante falsa doctrina, nos puede desviar de tal forma que nos va a llevar a la herejía y a renegar del evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, hasta apostatar. Y ahorita vamos a hablar de lo que es apostatar. La falsa doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se oponen a una verdad bíblica fundamental o a una verdad que es necesaria para la salvación. Y me acuerdo que la semana pasada nosotros estuvimos hablando un poquito de lo que eran las diferencias entre las falsas doctrinas y los desacuerdos denominacionales. Que podemos tener un desacuerdo denominacional y eso no quiere decir que estamos practicando una falsa doctrina, sino que dentro de las iglesias siempre tiene que haber un conjunto de normas o de reglas que dirijan la conducta de la comunidad cristiana en la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y puede que aquella congregación no tenga un conjunto de reglas igual que las mías, pero eso no quiere decir que me va a impedir a mí llegar al reino de los cielos. Tiene que ser algo que sea algo que sea en contra o que se oponga a una verdad bíblica fundamental y necesaria para la salvación. ¿Vio? Hasta ahí estuvimos claros, dijimos que estuvimos claros hasta ahí. Espero que sí, estemos claros hasta ahí. Ok, es importante señalar, la iglesia tiene 2 responsabilidades fundamentales, ¿verdad? Un repasito como de 5 minutos. Primero,
combatir las falsas doctrinas con pasión y firmeza. Y creo que me quedé ahí. Si no estoy mal, nos pusimos a combatir con pasión la lección y se nos olvidó lo otro. Ok. Y lo segundo, promover la doctrina verdadera con poder y convicción. ¿Qué quiere decir la palabra convicción? Seguridad. Seguridad en lo que yo estoy creyendo. Seguridad en lo que yo estoy profesando. Eso es convicción. No es titubear, bueno, será o no será, estaré bien o no estaré bien, será eso o no será eso. No es una convicción, es una seguridad, una certeza en aquello que yo estoy profesando y aquello que estoy creyendo acerca de qué, del evangelio puro de Jesucristo. Entonces, cuando yo creo eso, yo promuevo la doctrina verdadera con el poder y la autoridad que me da el Espíritu Santo y con una convicción que nadie me va a mover de lo que yo creo. Porque yo estoy segura de que yo sé, que es así. ¿Verdad que sí? Que es así. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, por mi convicción, por mi experiencia, porque a veces la Biblia lo dice, pero no tenemos la convicción solamente porque la Biblia lo dice, sino porque por la vivencia. A veces nosotros decimos, la Biblia dice, y hay gente que dice, sí, la Biblia lo dice y lo lee, pero todavía como no lo he experimentado, no tengo la convicción. Y junto con la convicción a veces viene no solamente por el leer la palabra, sino que la vivencia que nosotros tengamos con el Señor, que me lleva a decir, es así porque sabe, primero porque Dios lo dice en su palabra, segundo porque yo tuve la experiencia, y cuando nosotros tenemos la experiencia, hablamos con propiedad, ¿verdad que sí? Puedo hablar con autoridad porque yo lo sé, porque es así, porque yo lo viví, porque yo lo experimenté, y cuando yo vivo y experimento, nadie me va a sacar de eso porque fue algo que yo viví. Los apóstoles, cuando subieron al monte de la transfiguración con Cristo y vieron, experimentaron, escucharon, sintieron, o sea que nadie les contó, yo estuve ahí, pudieron decir lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon. De eso nosotros estamos hablando. Qué lindo, ¿verdad? Qué experiencia más linda. Y fueron capaces los apóstoles de morir por aquella verdad que ellos estaban profesando, porque es que nadie me lo puede quitar de la mente. Nosotros lo vimos, ¿verdad? Decía Juan, lo vimos, lo experimentamos. Pedro, estuvimos allí, escuchamos la voz, vimos la transformación del Señor. Una experiencia que nosotros, con el paso de los años, nadie nos la pudo arrebatar. Fueron capaces de morir. Yo me emociono con eso, porque fueron capaces de dar su vida por aquello que ellos vieron y experimentaron. Entonces, pues, cuando nosotros pasamos por todo ese procesito, todas esas cosas que parecen insignificantes, pero que son bien poderosas en nuestra vida, promovemos la verdadera doctrina del Evangelio. Ahora, puse una cosita aquí para que no me olvide. Las falsas doctrinas corrompen el buen estilo de vida que produce la sana doctrina y promueven una conducta pecaminosa. Por eso es que nosotros tenemos que defender lo que hemos creído. Partiendo de ahí para adelante, vamos a hablar hoy del origen de las falsas doctrinas. ¿De dónde salen? ¿Dónde se originan? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El comienzo de la falsa doctrina. La Biblia dice aquí en Primera de Timoteo capítulo 4, dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primero, el Espíritu dice claramente, Pablo hablándole a Timoteo, ¿cómo el Espíritu habla? ¿Cómo el Espíritu Santo le habla a la iglesia? Por la revelación. Por revelación, ¿por qué más? Por revelación, ¿por qué más? Porque el Espíritu Santo
es una persona, lo que no tiene un cuerpo corpóreo, ¿verdad? Pero es una persona. Tiene sentimientos, tiene inteligencia. Trata con las personas. Jesús mismo dijo, los va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. ¿Por medio de qué? Dijo el pastor, la revelación. ¿Por qué más? Escuchar. Por medio de la profecía nos habla palabra inspirada por Dios. Y a través de sermones que Dios inspira a sus siervos para traer una enseñanza a la congregación. Claro, estamos hablando de sermones que estén basados en la Escritura. El Espíritu Santo habla a la iglesia porque el Señor lo dejó para que nos dirigiese a toda verdad y a toda justicia. Por revelación, por medio de las profecías. Profecías es un mensaje inspirado del Espíritu Santo, una revelación del futuro, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, ¿en qué nosotros podemos diferenciar del Dios verdadero a los falsos dioses? Pues los falsos dioses hablan de lo pasado, pero el Dios verdadero es el único que puede hablar del futuro sin equivocarse, porque Él lo conoce, pasado, presente, futuro. Revelación por medio de las profecías y de los sermones, de las prédicas, ¿verdad? De las predicaciones, que el Espíritu Santo inspira a sus siervos y las enseñanzas a través de la Escritura. Decía Pablo, el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuál es el origen de la falsa doctrina? Espíritus engañadores y demonios. ¿Quién tiene Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22? Yo lo tengo. Ok, léalo pues, Señor. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué pasaba en este capítulo de Reyes? El rey Acab y Josafat se habían unido en una alianza para ir a pelear, aquí le dije, para pelear en contra de Ramón de Galaad. Josafat y Acab. Josafat era el rey del reino del sur y Acab era el rey del reino del norte de Israel. Se aliaron, se hicieron alianza, pero Acab siempre se lanzaba a la batalla sin contar con Dios. Porque Acab era el tipo de persona que le gustaba que siempre Dios le dijera cosas buenas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le hablara cosas buenas, que las profecías siempre fueran, vas a salir victorioso, todo va a estar bien, no hay problema, lánzate, vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, aun cuando él estaba haciendo malo delante de Dios y todo desagradable delante de su presencia. Pero Josafat no, Josafat era un rey temeroso de Dios. Y antes de lanzarse a la guerra, Josafat pidió, ¿hay algún profeta aquí? Ay, sí, hay un profeta, pero siempre me habla mal. Hay un profeta, ay, pero con ese hombre ni cuente. El puro puertorriqueño así. Con ese hombre ni cuente, porque ese hombre siempre me habla mal. El profeta, ¿cómo se llamaba? Micaías. Él siempre me profetiza mal. Es que a la gente no le gusta que Dios le diga las verdades como son. Pues tienen que ser así, porque detrás de la verdad, detrás de la palabra que Dios le estaba dando a Micaías, había una verdad grande para el pueblo, ¿verdad? Había una verdad grande, sobre todo para el rey Acab, porque había una sentencia sobre la cabeza de Acab por haber incitado al pueblo a hacer mal y haberle permitido a su mujer Jezabel hacer lo que ella quisiera con todos los profetas del Señor. Verán, entonces mandaron a buscar a Micaías, porque Josafat insistió que si había algún profeta, porque él quería consultar a algún profeta de Jehová. Y mandaron a buscar a Micaías porque no le quedó otro remedio. En contra de la voluntad del rey, porque el rey no quería. Él siempre profetiza mal. Ese hombre no sé qué es lo que tiene conmigo, pero nunca me dice algo, nunca me dice algo bueno. Lo mandaron a buscar y Micaías habló de parte de Jehová. Primero burlándose del rey, porque como el rey quería oír lo bueno y no quería oír palabra de Jehová, así como mucha gente ahí, ¿verdad? Le profetizó, todo va a estar bien, salgan que van a estar victoriosos, como sarcástico, ¿verdad que sí? Como forma sarcástica, pero el rey entendió que ¿qué?
El rey entendió que ¿qué? Que esa no era la palabra que venía de Dios. No venía, no entendía. Al contrario, dice, dijo el rey, yo vi a Israel, perdón, el rey, el profeta, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Verso 17. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa. Entonces el rey de Israel dijo a Jehová, no te lo dije, a Josafat, no te lo dije, ninguna cosa buena este hombre me profetiza a mí. No obstante, Josafat insistió en escuchar la palabra de Jehová. Y le dijo, vive Jehová que está sentado en su trono. Y le trajo la palabra, pero la palabra que Micaías le trajo a Josafat y por consiguiente al rey Acab, fue como Dios le reveló que un espíritu mentiroso entró a la boca de los profetas, un espíritu mentiroso permitido por Dios, ¿vio? Permitido por el Señor, entró a la boca de los profetas para decirle al rey, salgan y todo va a estar bien. Pero la voluntad de Dios no era que salieran a la guerra, porque iban a perderla. Iban a perderla. Dice, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón? Y uno decía de esta manera y el otro decía de otra. Y como lo oyó la hermana, y salió un espíritu y se puso de delante de Jehová y dijo, ¿qué dijo? Yo le induciré. Y Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, que no quiso oír palabra de Dios, entonces Dios permitió que un espíritu mentiroso, espíritus engañadores y espíritus de demonios. ¿Qué dice Pablo? En los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuál es el origen? Espíritus engañadores y demonios. Estos espíritus engañadores hacen que las personas se aparten del buen camino. Aquí le puse. Del buen camino y crean cualquier tipo de aberración por más rara que sea. Aquí dice la palabra aberración. ¿Quién sabe lo que dice la palabra aberración? Los espíritus engañadores y espíritus de demonios y espíritus que los demonios usan para engañar a la gente, no importa cuán torcido sea la herejía o la falsa enseñanza, pero ellos que hacen que la gente lo crea. Aberración, comportamiento que se aparta de lo que se considera normal, natural, correcto y lícito. Eso es una aberración. ¿Ok? Es todo aquello que se aparte de lo normal, todo aquello que esté en contra de la palabra del Señor. Inmoralidad sexual es una aberración. Todo tipo de inmoralidad sexual que vaya en contra de lo normal, natural, correcto y lícito en la palabra del Señor es una aberración. Estamos, porque Dios eliminó a Sodoma y a Gomorra por su conducta aberrante. La sodomía, relaciones sexuales corruptas, por no decir, ¿verdad que? Ustedes me entendieron. Estamos claros. Una aberración delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los espíritus toman las mentes de estos hombres. De estos hombres. ¿A dónde está? Espera, que lo escribí que no me fuera a olvidar. ¿Qué es lo que hace? Satanás confunde a la gente con aberraciones. Usa a los falsos maestros con apariencia de piedad para que distorsionen la palabra del Señor, porque la pueden distorsionar. No es que la palabra de Dios esté distorsionada, nosotros los hombres la distorsionamos y la verdad del Evangelio e inciten a otros a vivir de una manera corrupta. Un falso maestro proporciona falsa doctrina, mostrará señales de soberbia, avaricia, rebelión
y promoverá y participará de inmoralidad sexual. Fíjese una cosa, si hay algo que distingue a las falsas doctrinas es que al final de su historia siempre hay que una inmoralidad sexual en sus líderes. ¿Por qué? Porque el diablo, los demonios usan y distorsionan la palabra del Señor y cauterizan su mente. Vean lo que dice aquí. Escuchando a doctrinas, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Déjenme decir una cosa, la influencia de los demonios es fuerte y es peligrosa. Y yo le añadiría otra palabra, es sutil. Porque el enemigo no se va a revelar de la noche a la mañana tal y como él es. Si él le hubiera dicho a Eva todo lo que le iba a pasar, yo estoy segura que Eva y Adán no hubieran caído el engaño. Pero fue sutil. ¿Y qué? Le dijo, ¿con qué Dios dijo? No, sino que son iguales a Dios. Atrajo la atención de Eva, Eva cayó y hizo que cayera su marido. ¿Qué es lo que pasa con esta falsa doctrina? Le voy a escribir aquí para que no se me olvide, porque es que no tengo tanto espacio en la pizarra. Los falsos maestros intentan aparecer, según la Escritura, como siervos de justicia y distorsionan la palabra del Señor, incitan a otros a vivir de una manera corrupta, promueven y participan de inmoralidad sexual. Y déjenme decirle, hermano, que nosotros estamos cansados de oír en las noticias que estas cosas pasan. ¿Cuál es el fundamento de su doctrina? Una falsa doctrina o una herejía. Las falsas doctrinas tienen las siguientes características: o son productos de personas corruptas que usan y distorsionan las verdades bíblicas para justificar su estilo de vida corrupto, perverso, dañino. O número 2, son cristianos que, habiendo sido buenos cristianos, se dejaron engañar por la sutileza del enemigo y abrazaron falsas creencias que los corrompieron y los hicieron apostatar de la fe. Dos fuentes. Número 1, o son productos de personas corrompidas que usan y distorsionan la palabra del Señor para promover la herejía que ellos creen y tienen. O número 2, personas que una vez fueron buenos cristianos, pero que por la comezón de oír. ¿Qué cosa es la comezón de oír? ¿Qué es lo que mueve a una gente a oír con comezón? Para poder escuchar lo que le conviene. Escuchar lo que le conviene, la curiosidad, pero escuchar que una palabra que me acomode a lo que yo creo y lo que yo pienso. No lo que yo necesito, porque la palabra del Señor es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Oh, pero es que a mí no me gusta eso. Entonces yo voy a buscar ¿qué? Alguien que me endulce el oído y me diga lo que yo quiero escuchar. Y cuando esta persona me dice lo que yo quiero escuchar, a la larga me va a apartar del verdadero evangelio del Señor, ¿verdad? Va a distorsionar el evangelio y va a distorsionar la verdad bíblica fundamental, que es buena, que es beneficiosa para mí, que me va a llevar al crecimiento, a la madurez y a lograr el propósito que Dios tiene para mí en mi vida. Entonces, una vez que ya captó mi atención, me va a corromper y me va a hacer apostatar de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Negar. ¿Negar qué más? Apostatar. Alejarse, abandonar o romper públicamente con la doctrina que nosotros profesamos. Por ejemplo, hay una varona por la internet. Ella es de Sudamérica, muy conocida, me voy a reservar el nombre, muy conocida. Fue muy usada, muy conocida, con una palabra muy fuerte en el evangelio, pero se dejó engañar por la sutileza. ¿Y qué fue? A la larga, ¿cuál fue la noticia que se promovió? Ya yo no soy más cristiana. Si usted la ha escuchado, usted sabe de quién estoy hablando. Ya no soy más creyente, no creo más en el evangelio, no creo más en el cristianismo. ¿Por qué? Porque se dejó engañar por la sutileza del enemigo. ¿Cuántas cosas, cuánta gente nosotros hemos visto que le ha pasado lo mismo? Entonces, ¿vio? Tenemos que tener cuidado. Apostatar es alejarse, abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Renuncia pública de la fe que nosotros profesamos.
¿Qué es apostasía? La apostasía es el rechazo del cristianismo por parte de una persona que anteriormente fue cristiana y se dejó seducir por herejías y falsas doctrinas. Le doy el significado de las dos palabritas para que usted la escriba por ahí y las guarde. Apostasía, rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana, pero que fue seducida y se dejó engañar por las falsas doctrinas. Apostatar, renunciar de forma pública a la religión que se profesa. Juan nos dio, la Biblia nos enseña, Juan, el apóstol Juan, nos enseñó cómo probar a los falsos maestros. Primero, nos advierte que a no creer a todo espíritu. Vaya conmigo ahí a primera de Juan, no creo que se lo diga a nadie. ¿Verdad que no? A primera de Juan, vaya conmigo ahí, primera de Juan. Primera epístola de Juan. Si yo oigo algo que no me suena, algo que no está bien, algo como que no es lo que la Escritura me enseña, ¿qué yo voy a hacer? Primera de Juan, capítulo 4. Nos enseña, nos dice cómo probar a los falsos maestros. ¿Lo tiene ahí? Amados, no creáis a todo espíritu. Lo primero que nos dice que no creas a todo espíritu. Hay tres espíritus: espíritu humano, Espíritu Santo, espíritu diabólico. De hecho, si tenemos una buena comunión con el Señor, una buena comunicación con el Señor, estamos a tono con el cielo, inmediatamente nosotros vamos a reconocer la voz del Espíritu Santo. Inmediatamente, porque el Señor dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El cristiano que vive a tono con el Espíritu Santo sabe identificar cuando el Espíritu Santo le está hablando. El pastor, no se preocupe. Cuando el Espíritu Santo le está hablando. No tenemos problema. ¿Perdón? Está lloviendo. No tenemos problema con identificar eso, ¿oyó? Ahora, si no tengo una buena relación con el Señor, conoceré y sabré distinguir cuando el Espíritu Santo me está hablando. No, y creemos todo lo que dice. Y creemos todo lo que dice porque no sabemos distinguir. Primero, el Espíritu Santo me va a dirigir a ¿qué? A la verdad de la palabra del Señor. Me va a decir y me va a enseñar si eso que yo estoy escuchando está bien o no está bien. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces lo primero nos dice, no creas a todo espíritu. Lo segundo, debemos ponerlos a prueba por su doctrina, por lo que enseñan. Si este maestro, yo voy a oír atentamente lo que me está enseñando y lo voy a comprobar con la palabra. Puede tener un desacuerdo denominacional conmigo, me explico, pero básicamente necesaria, verdad bíblica necesaria para la salvación, tiene que estar de acuerdo a qué? A lo que dice la Escritura. Y yo puedo oír algo que esté medio raro, pero me voy a ir a la Escritura. La Biblia dice que escucharlo todo y retener lo bueno. Y yo pienso que aquel cristiano que puede escucharlo todo es un cristiano que espiritualmente es maduro y tiene un buen fundamento en la fe. Porque hay creyentes que no son maduros, escuchan todo y se desvían del evangelio. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo abrir esta palabra y hacer un escrutinio de ella, aprender, escudriñar. Déjeme ver bien. A ver, ¿qué? ¿Eso está tronando? Déjeme ver bien qué es lo que dice ahí. Estos cristianos que tienen una buena intención, que son buenos, pero espiritualmente no son maduros, y no porque Dios no quiera que maduren, sino porque ellos no quieren madurar,
son los que son presa fácil para los falsos maestros que promueven, la falsa doctrina. Dice, no nos debemos persuadir por los milagros que ellos hagan, sino por la doctrina que enseñan. Porque los demonios también hacen milagros. Dice, la Biblia dice que pudieran engañar aún hasta los escogidos, dijo el Señor. Entonces, no me voy a dejar llevar por los milagros, no me voy a dejar llevar por las muchas lenguas que hablen, no me voy a dejar llevar por lo fantástico de su ministerio, por el alcance que ellos tengan. Me voy a dejar llevar, ¿por qué? Lo dije ahorita, ¿por qué? Por la doctrina que ellos enseñen. Esa es la base para yo saber si este hombre está bien parado y cimentado en el evangelio bueno, en el evangelio sano, en la sana doctrina, o está promulgando falsas doctrinas. Y eso porque hay peligro. En estos días, mire hermano, en estos días, ¿cómo han salido todas esas cosas? Dios nos ha dado cómo operan los espíritus o los malos espíritus de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo es que los malos espíritus se valen de ciertas personas para promover la falsa doctrina? Operan porque encuentran hombres hipócritas que se habitúan tanto a sus propias mentiras y falsedades que cauterizan sus propias conciencias al extremo de creerse sus propias mentiras. Aquí lo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, las falsas doctrinas son promovidas por hombres hipócritas que se habitúan tanto a sus propias mentiras que a la larga se las creen ellos mismos. Y cuando nosotros dejamos que el enemigo nos ciegue, nos cauterice la mente, somos presa fácil del diablo. ¿Qué quiere decir la palabra cauterizar? Quemar. ¿Ah? Cauterizar. Quemar. Esa es la palabra cauterizar. En la medicina se cauteriza, se quema el tejido para sellar e impedir las hemorragias. Cuando usted no ve una operación, que van con, ahora, ¿verdad? La tecnología avanza mucho, van con un bisturí y van quemando a la misma vez. ¿Para qué? Para evitar que esos vasos sanguíneos sangren, sino que sellen, queman y sellan. Bueno, la palabra cauterizar quiere decir errar, según la Escritura, según la palabra del griego original. Errar, marcar con un hierro encendido como se hace con el ganado. ¿Sabe que cuando ha visto? Este ganado es mío, mando a hacer un fierro, lo pongo caliente, ¿qué le hago a la pobre red? Lo marco, no sangra, lo que hace es que se le hace una costra, que se le endurece, ¿verdad? Se le endurece, y esa costra, de cierta forma, es buena en este sentido, ¿vio? En el sentido de marcar un caballo, porque le impide el sangramiento y le deja que la marca de su dueño. Ahora, si lo vamos a ver de acuerdo a la verdad bíblica, no es bueno, porque cuando el diablo cauteriza, quema la mente de una persona, su entendimiento, lo ciega, le pone una costra dura que le impide que el Espíritu Santo trabaje en él por medio de la palabra y lo haga entender la verdad divina. Y le deja una marca. Le deja una marca también de paso, propiedad de Satanás. Porque una vez que nosotros nos convertimos en unos apóstatas, en unos herejes, nos apartamos de la verdad del Evangelio. Y cuando el diablo le echa mano a una mente y a un corazón, difícilmente lo deja libre. Hay que tener la voluntad de responderle al Espíritu Santo. Nos convertimos, lo que yo puse aquí, las personas que tienen sus conciencias cauterizadas por el enemigo, se han endurecido de tal manera que se hacen insensibles a la palabra de Dios y al llamado del Espíritu Santo. Hermana Blanca, vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Porque yo lo voy a llevar por la palabra, hermano. Efesios, capítulo 4. Versos 17 al 20. Y lo vamos a ir a leer despacito.
¿Cómo los cauteriza? Le pone una costra, los quema, les turba la mente y le impide reaccionar al llamado del Espíritu Santo por medio de la palabra. Vean lo que dice. Esto digo, Efesios capítulo 4. No pierda el papelito que yo le di por si acaso no llegamos a esta parte. La vamos a dejar para la semana que viene. Pero yo considero que es importante lo que estamos hablando primero. Esto digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir la palabra vanidad? Según la Escritura, en una mente vacía y falto de propósito. Vanidad, una mente vana, que no tiene nada, que es algo vano, que no tiene nada dentro. No quiero que andéis como los otros gentiles. ¿Cómo los otros gentiles? Porque Pablo le estaba escribiendo a una iglesia gentil. Tú eres gentil, pero no eres igual que a los otros. Tú tienes una experiencia de salvación. Has tenido una experiencia con Cristo. No eres igual que los otros gentiles. ¿Ok? Que andan en la vanidad de su mente, en una mente vacía y sin propósito, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir la palabra entenebrecido? Oscuridad. En tinieblas, en oscuridad. Ajá. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. ¿Por qué los otros gentiles que no tienen a Cristo andan con el entendimiento entenebrecido? Ignorantemente, porque ellos quieren, ¿ya? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la gente se entrega a cometer toda clase de impureza, ¿cuándo? Ahí lo dice. Cuando no, ahí lo dice. Vea, lea el versículo. Ajá, lea. Cuando la gente se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, cuando ahí lo dice, La dureza del corazón. cuando perdieron toda sensibilidad al Espíritu Santo del Señor. Al perder la sensibilidad viene la dureza de corazón. Y cuando viene la dureza de corazón, cometemos toda clase de impureza delante del Señor. Y perdemos, que se cauteriza nuestra mente. ¿Qué más dice? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vean lo que dice el 21. Si en verdad le habéis ¿qué? Oído, número 1. Número 2. Si en verdad habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Tengo dos cositas. Primero, si escuché. Número 2, si fui enseñado por Él, no voy a caminar como los demás gentiles. Yo voy a caminar en una vida nueva. ¿Ve? ¿Estamos claros de ahí o no estamos de claro? ¿O no estamos? ¿Estamos claros como el agua? ¿Cómo esta botellita así de agua? Sí, lo que quiero es que entendamos cómo el diablo usa y cómo usa la sutileza para cauterizar nuestra mente. ¿Cómo la usa? Cauteriza nuestra mente. Perdemos toda nuestra sensibilidad por la dureza del corazón. Dejamos que la dureza del corazón venga a nosotros. Perdemos toda sensibilidad a la voz del Señor. Y cuando perdemos toda sensibilidad a la voz del Señor, cometemos toda clase de impureza delante del Señor. Así anda la gente que tiene una mente que vacía, sin entendimiento, sin propósito, que no ha escuchado al Señor ni ha sido enseñado por Él. Pero cuando usted y yo escuchamos y somos enseñados, ¿qué es lo que nos redarguye y nos lleva a nosotros o nos impide a nosotros hacer lo malo? Palabra. La palabra del Señor, la que nos redarguye. La Biblia dice, y la palabra me refrena, el Espíritu Santo me recuerda y me refrena de hacer maldad. Pero si yo pierdo la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, llegará el momento en que ¿qué? Que Él me abra y yo no lo oigo.
lo ignoro, no voy a hacerlo. Así es como trabaja el enemigo, usa los falsos maestros con apariencia de piedad para distorsionar la palabra de Dios y la verdad del evangelio, la sana doctrina del Señor, e incitar a otros a vivir de una manera corrupta. Un falso maestro proporciona falsa doctrina, falsa doctrina mostrará señales de soberbia, avaricia, rebelión y va a promover y a participar de inmoralidad sexual. ¿Por qué la iglesia tiene que combatir las falsas doctrinas con firmeza y pasión y promover la doctrina verdadera con poder y convicción? Porque las falsas doctrinas corrompen el buen estilo de vida cristiana que produce la doctrina sana del Señor. Sana doctrina es sinónimo de sana conducta. Falsa doctrina es sinónimo de una conducta pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos aleja de la verdad de Dios. Ligerito, no sé si me dé tiempo para llegar hasta aquí, pero lo voy a llevar como entierro de pobre, hermano, volando. ¿Y por qué? Volando, porque tenemos, y verán, el mal tiempo, hermano, pues ya está ahí. Volandito. Si acaso tenemos un chance de volver otra vez a repasar. Falsas doctrinas, ejemplos de falsas doctrinas. Guarde los papelitos por si acaso. No vamos a entrar detenidamente allá, ¿verdad? Porque lamentablemente, yo sé que los hermanos que están en línea no saben, pero estamos teniendo un mal tiempo acá y no queremos que nos vaya a tomar. Número 1. Una falsa doctrina que distorsiona una verdad bíblica y fundamental para la salvación. Elimina el infierno. La Biblia lo describe como un lugar de tormento eterno y destino del alma no regenerada. Una falsa doctrina te va a decir el infierno no existe. El infierno no es real. No es verdad. Jesús mismo dijo, ¿quién tiene Mateo? Por lo menos vamos a ver lo que dijo Jesús, que es la autoridad máxima en la palabra del Señor. Mateo, ¿quién lo tiene? Mateo 10:28. ¿Alguien lo tiene o no lo tiene? Me quedé yo con él. ¿Nadie lo tiene? Bueno, entonces vámonos. Si nadie lo tiene, vamos para acá. Busquen Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús dijo que existía un infierno, ¿verdad? Mas temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, la versión que nosotros usamos, la Reina Valera, usa destruir el alma ¿cómo es? En la traducción al español. Pero la palabra destruir, tal y como se usa en la palabra original, se llama apolu. Yo no soy griega, pero bueno, se lo voy a dar como escribe, usted lo escribe así. Apolumi. No habla de extinción, sino de una ruina del bienestar. O sea que al enviarlo al infierno, no lo va a destruir, no lo va a aniquilar, no habla de aniquilación, sino que estando en el infierno, que es el destino del alma no regenerada, pierde todo el bienestar que pudo haber tenido estando en la presencia del Señor. Un ejemplo de eso, cuando los cueros del vino se rompen. ¿Sabe que la Biblia dice, no puedes echar vino nuevo en cueros viejos porque se van a romper? Ok, se usa esa palabra también. El vino nuevo, el cuero viejo no puede resistir que la fermentación del vino nuevo, porque es viejo y se rompe. Se arruina el cuero y se pierde el vino. Ok, entonces, el alma no regenerada, dijo Jesús, que no le temas al que puede matar el cuerpo. No le tengas miedo, le dijo a sus discípulos y a la gente que lo seguía. ¿Tenle miedo a quién? Témele, exacto. Témele a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y quedamos que la palabra destruir en esta versión no es la que debiera ser apropiada para esta traducción. Estamos en la palabra. Sino que tenle temor a aquel que puede hacer que tú pierdas el bienestar eternamente y para siempre, lejos de la presencia del Señor. Aunque en Apocalipsis dice que
que hay un lago de fuego donde los que no se inscribieron, los que no están inscritos en el libro de la vida, van a ir a parar. Entonces la semana que viene hablamos de eso. Yo creo que es mejor, hermano. Debemos dejarlo aquí, ¿verdad que sí? Y no a la carrera, porque es importante que nosotros las discutamos. Entonces vamos a dejarlas ahí. La semana que viene, entonces yo voy a aportar otras más que son muy comunes hoy en día y que son muy sutiles y que a veces nos hacen dudar y decir, ¿será o no será? Entonces seguimos con el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4, en la misma lección, y yo espero que la semana que viene podamos terminarla. Amén. Así que Dios bendiga a los hermanos, Dios los guarde. Vamos a estar aquí el viernes, el Señor lo permite. En la lección la seguimos entonces la semana que viene, si el Señor lo permite. Amén. Ay, gloria a Dios.